María Josefina Menéndez Carvajal, mejor conocida como Maripina, es directora ejecutiva de Save the Children en México desde hace 24 años, organización internacional que tiene como objetivo defender e impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes. En nuestro país han ayudado a 615.248 menores de edad y adultos. María Menéndez estudió Sociología en la Universidad Iberoamericana y de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Además, ha trabajado en diversos programas y proyectos en beneficio de poblaciones vulnerables. Colaboró en la respuesta humanitaria después de los sismos en la Ciudad de México en 1985. Contribuyó en la formulación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fungió por 2 años como representante de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, recibió por parte de la Presidencia de la República el Premio Nacional de Protección Civil 2019 por la ayuda humanitaria brindada a poblaciones afectadas por los sismos de 2017 en México. Es María Josefina Menéndez Carvajal quien nos acompaña esta tarde en Perfiles del 6. Y a quien agradecemos esta tarde, precisamente en la víspera del 30 de abril, nada que celebrar para nuestros pequeños en nuestro país, se han vulnerado sus derechos, pero ¿quién mejor que Maripina, la directora ejecutiva de Save the Children en México, para que nos dé más detalles sobre esta situación? Es un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio César. Un honor y un gusto enorme estar contigo. Pues de inicio, ¿cuál es la situación de nuestros pequeños, de nuestros infantes en la víspera de este festejo del 30 de abril? Bueno, creo que lo que mencionas es muy importante. Estamos en el marco del Día del Niño y de la Niña. Y la verdad es que la situación hoy para los niños y las niñas mexicanas no es en verdad especialmente favorecedora. Lo que a mí me gustaría decirte hoy es que sería ideal, ¿no?, que pudiéramos pensar que tenemos un país en donde efectivamente pueden ser felices los niños y las niñas. Y la realidad es otra totalmente distinta. Estamos hablando de 40 millones de niños y niñas que corresponden prácticamente a 1/3 de la población mexicana. En un país donde todavía tenemos la fortuna que debido finalmente a esta pirámide poblacional, pues seamos un país joven, un país de una gran cantidad de niños y niñas. Y sin embargo, bueno, las cifras que tenemos hoy pues hablan aproximadamente de 20 millones de niños en condiciones de pobreza, ¿no?, de entrada. Estamos hablando de que esa condición de pobreza sin duda pues genera otros temas gravísimos, como que cerca de 3.3 millones de niños y niñas estén trabajando, con lo que eso finalmente conlleva, ¿no? Es decir, el abandono escolar, el tema de que puedan ser reclutados en el crimen organizado o para la trata y tráfico de personas, y que al final del día su situación sea tan grave que sin duda continúe perpetuándose su circuito de pobreza, por supuesto considerando también que muchas de esas actividades ponen en riesgo la vida de los niños y las niñas. Y Julio César, son algunos de los temas verdaderamente graves, ¿no? Hay muchos otros. O sea, en México realmente existen pésimas condiciones de seguridad y protección para los niños. 6 de cada 10 niños finalmente son formados y educados en sus casas mediante castigo físico y humillante. Y durante el 2020, 11,000 niños llegaron a hospitales con lesiones graves y en la mayor parte de los casos estas lesiones sin duda fueron producidas
por sus familiares, cuidadores y en la teoría protectores en su Ahora, ámbito familiar. Maripina, preguntarte si la situación de la pandemia, el confinamiento, ha venido a agudizar la de por sí ya situación adversa de nuestros niños mexicanos. ¿Se ha agudizado su situación por la pandemia? Sí, sí, lo que dices es muy importante. Claro que se ha agudizado. Mira, por un lado, digamos, en todo este tema de la violencia y el maltrato, ¿no? Es decir, niños que se encuentran en sus casas, que se encuentran aislados y que se encuentran muchas veces pues con sus perpetradores y con personas violentas derivados del estrés, del cansancio, de la ansiedad, etcétera, pues eso genera también pues las peores condiciones para niños y niñas, la brecha educativa. Se ha, digamos, ya sabido y detectado que en este ciclo escolar cerca de 5 millones de niños y niñas no regresarán a la escuela, con lo que eso implica, como decía hace un rato, con respecto del asunto de trabajo infantil. Estamos también ante una situación sumamente compleja en lo que tiene que ver con sus habilidades socioemocionales. Son niños y niñas que no han podido socializar durante un gran periodo y ese elemento de no solo es el aprendizaje y la interacción con el maestro, sino también la socialización con su grupo de pares, lo que resulta un elemento, digamos, fundamental de su desarrollo y por supuesto estamos enfrentando niños con depresión, con ansiedad, con angustia y con problemas serios, digamos, de comprensión del aprendizaje y de retraso también en el aprendizaje, lo que va sin duda alguna, pues, por supuesto, a generar, contribuir a una mayor brecha educativa. En 2018, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador puso como prioritario uno de sus puntos a atender de manera inmediata el salvaguardar a la niñez. A la distancia, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha hecho poco? ¿Qué ha pasado en la atención que el Estado tiene que brindar hacia la niñez mexicana? Bueno, Julio César, tu pregunta me parece muy importante. Quizás lo primero que me gustaría decirte es que, bueno, estos datos a los que estoy haciendo referencia, pues es una tendencia, ¿no? Es una tendencia creciente que no sucede en estos años, en estos 3 años, que sucede históricamente en los últimos 15 años del país y más, donde cada vez más se han venido agudizando las condiciones de niños y niñas. Quizás es un primer punto de partida que nos lleva sin duda a cuestionar el hecho de que para ninguno de los gobiernos federales ha sido una prioridad centrarse en el desarrollo, en la sobrevivencia, en la protección y en la participación de los niños y las niñas. Ahora, en particular con respecto, digamos, de los compromisos de Andrés Manuel, tú mencionas algo muy importante. Efectivamente firmó 9 compromisos que tenían que ver con garantizar, por supuesto, la máxima condición posible presupuestaria para lograr mejores mecanismos de atención integral en salud, en nutrición, en educación, en protección, en actividades lúdicas, juego, desarrollo, en fortalecer un sistema de protección integral que fue creado previamente a su presidencia, pero que hoy resulta un elemento fundamental. El sistema de protección integral, CIPINA, no es algo, digamos, necesariamente conocido en la mentalidad de las personas. Y no se entiende muchas veces qué efectos tiene esto en la vida cotidiana de las familias y de los niños y las niñas, y tiene muchos efectos. Y fundamentalmente estos efectos son más claros ahora, sobre todo cuando hay un decrecimiento del presupuesto en todas las áreas y especialmente en las que tienen que ver con temas de infancia. Porque entonces el sistema lo que hace es coordinar con el presupuesto existente y articular las acciones para que efectivamente se logren los mejores mecanismos de atención integrales para niños y niñas. Entonces, hoy la verdad, Julio César, pues sí, tristemente este sistema no tiene un encargado, está un encargado, no hay un titular, hay temor sobre la degradación del sistema.
¿no? Y sobre la falta de comprensión de la importancia que tiene ante la ausencia de una política fundamentalmente integral, pues que exista un sistema que pueda establecer estas condiciones de coordinación y de integración de las acciones de gobierno. Algo En también sus que es... programas, Julio César, en sus programas prioritarios, no existe uno solo que esté centrado en la niñez. Y los candidatos actualmente, de verdad, no tienen en su agenda, y discúlpame la interrupción, no tienen en su agenda la situación de los niños y las niñas como una acción prioritaria. Resulta preocupante con los datos que nos compartes. 20 millones de niños en condiciones de pobreza, 3.3 millones están trabajando, lo que los obliga a dejar la escuela. Pero también te preguntaría, ¿hasta dónde el tema de la pobreza es un factor determinante para que uno en pequeñito pues sufra violencia al interior de las familias, toda vez que hemos visto muchos ejemplos, lamentablemente reportamos constantemente aquellos pequeños que son maltratados, pero viene lamentablemente de familiares cercanos, muchos de ellos en condiciones de pobreza. Así es, Julio César, como dices, así es. Ciertamente, digamos, el efecto de la pobreza, por lo que tiene que ver con el deterioro de la vida cotidiana de las familias, es un tema fundamental, ¿no? Es decir, en verdad la pobreza genera procesos impresionantes de destrucción del tejido social, de degradación de la dignidad de las personas, la falta de oportunidades genera una profunda frustración, depresión, etcétera. Y por supuesto, conductas y comportamientos por hacinamiento, etcétera, y por cultura que son absolutamente inadecuados en lo que se refiere a la protección de niños y niñas. Sin embargo, yo te diría también que, 6 de cada 10 niños son educados con violencia, con castigo físico y humillante. Y aunque los porcentajes, por supuesto, están inscritos de manera prioritaria en los sectores de población más vulnerables por su pobreza, la realidad es que esta es una práctica cotidiana de la gran mayoría de las familias mexicanas, ¿no? 60 y tantos por ciento, 64% de los niños y las niñas son golpeados y maltratados en este país, y eso se asume como una forma correctiva de educación y de formación de los niños. Y eso afecta a todos los sectores sociales, porque creo, Julio César, que lo importante es que no hemos entendido que los niños y las niñas son seres humanos plenos, con derechos, y que, por supuesto, no son propiedad de nadie. Son parte, digamos, y un patrimonio fundamental de la humanidad. Sociedades como las nórdicas, como Noruega, como Suecia, etcétera, tienen muy claro que tienen dos prioridades fundamentales de preservación de la especie humana: la prioridad de atención y protección de niños, niñas y adolescentes, y la generación de un entorno ambiental, ¿no?, que detenga el cambio climático y que efectivamente le abra una perspectiva de futuro al mundo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión cultural, ¿no?, y tener una posición de conciencia en donde destaquemos de verdad y entendamos que lo más importante en nuestro patrimonio como sociedad son los niños, las niñas y los adolescentes. Ahora, en ese terreno, preguntarte si mínimamente se ha hecho algo en los últimos años con pues reformas, con algunas acciones, por ahí por ejemplo la prohibición de los matrimonios infantiles, entre otras normas que se han ido, pero parecieran todavía muy insuficientes. No, bueno, creo que tocas un punto muy importante. Desde Save the Children lo que hemos hecho en los últimos años, además de tener programas en el territorio con más de 380 compañeros que desarrollan acciones de salud, nutrición, educación y protección, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy grande por cada vez más articularnos con las autoridades y generar alternativas, tanto de capacitación como de desarrollo de programas con funcionarios. Y en relación al marco legal, bueno, creo que tocas un tema fundamental. Save the Children fue una de las organizaciones que encabezó la erradicación del matrimonio infantil en México, y recientemente, ahora en diciembre del año pasado, logramos también la aprobación de reformas legales que generan la prohibición del castigo físico y humillante,
justamente a partir de la gravedad de los datos que te estoy mencionando. También hemos trabajado con otras organizaciones especialistas, igual que nosotros, en el tema de migración, para lo que le hemos llamado armonización de la Ley General de Migración con respecto de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, para generar las mayores y mejores condiciones de protección de niños y niñas refugiados, migrantes con derecho de asilo. Y como esto, bueno, pues estamos trabajando activamente para que se genere, ya hay una estrategia nacional de primera infancia a través de unas redes de organizaciones donde también participa Save the Children, que se llama el Pacto por Primera Infancia, donde estamos de verdad que en un esfuerzo desesperado tratando de comprometer a los candidatos, a los gobiernos de los estados en las recientes elecciones para poner en su programa de gobierno y en la mira de su visión que cuando menos la primera infancia tiene que tener una acción de protección integral, de desarrollo y de prioridad en sus propios estados. Sí, lamentablemente, como tú dices, Maripina, a veces cuando uno escucha qué tipo de leyes se están aprobando, qué tipo de leyes se están ejecutando, pues pasan de lado problemas tan importantes como esta situación de la niñez, la agudización de su situación en los últimos años, y pareciera a nuestros legisladores que a veces sus prioridades son otras. Finalmente, yo te preguntaría, en el contexto en el cual estamos hablando, ¿tú consideras que hay sensibilidad del actual gobierno? Ustedes trabajan no solo en México, sino a nivel internacional, y con base en ello, preguntarte, ¿México hay sensibilidad actualmente para atender esta problemática o no está dentro de su agenda? Bueno, no está en la agenda prioritaria del gobierno federal, como lo mencioné hace un rato. Creo que hay funcionarios sensibles. Pienso que podemos encontrar autoridades locales. Hemos tenido experiencias maravillosas con funcionarios. Un funcionario público es un maestro. Y quiero decirte, Julio César, que hemos visto maestros que durante este periodo del COVID han hecho un esfuerzo extraordinario, en verdad, por lograr los mejores mecanismos de atención a niños y niñas. Entonces, encontramos sectores, encontramos actores sensibles que quieren escuchar y que quieren encontrar alternativas. Recientemente tuvimos un programa de capacitación para la Guardia Nacional en Derechos de Infancia con la idea de, entre otras cosas, detener y apoyar todas las acciones que tengan que ver con la erradicación de la violencia. Pero bueno, la realidad hoy es que el gobierno mexicano tiene un reto muy grande. Tiene que entender que en el centro de su política tienen que estar los niños y las niñas. Si construye una presa, tiene que entenderse cómo afecta eso en la salud y en la vida de los niños. Si genera un aeropuerto, si plantea una carretera, si centramos nuestra política en los mecanismos de atención y protección de lo más importante que tenemos como humanidad y como sociedad, quiero decirte que estamos impulsando de manera efectiva el desarrollo en nuestro país. Pues agradecerte el tiempo dispuesto, María Josefina Menéndez Carvajal, Maripina. Ella es directora ejecutiva de Save the Children en México. El tiempo dispuesto, pero sobre todo creo que el mensaje final es que todos nosotros como medios, como organizaciones, como gobierno, como sociedad, tenemos que trabajar de manera conjunta para avanzar en este tema tan sensible y tan delicado. Muchas gracias, Julio César. Ese es el mensaje. Gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de esta emisión. Otro personaje, otro perfil aquí en Canal 6 Televisión. La próxima semana aquí nos vemos a la misma hora, 19:30 horas, para conocer más de los perfiles del 6. Pásela muy bien.